Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Confesemos, reconociendo humildemente que somos pecadores. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, rico en misericordia, que has querido que San Pablo, Papa, guiara a toda tu Iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer está a mi alcance, pero hacer lo bueno no. Pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, descubro la siguiente ley. Yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. En efecto, según el hombre interior me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento, porque me fío de tus mandatos. Tú eres bueno y haces el bien. Instrúyeme en tus decretos. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y tu ley será mi delicia. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus mandatos. Tu palabra. Decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, va a hacer bochorno, y sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no sabéis interpretar
el tiempo presente, como no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo. Por ello, mientras vas con tu adversario el magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado esta llamada de Jesús a interpretar los signos de los tiempos, de la misma forma que se interpretan los fenómenos meteorológicos, que si va a llover, que si va a hacer viento, que si va a hacer calor, etc. De la misma manera, tratar de interpretar los signos de los tiempos. Él quiere que estemos atentos, Él quiere que estemos expectantes, Él quiere que no olvidemos esa tensión escatológica, ese estar esperando la venida de Jesús, como decían aquellos primeros cristianos, Maranatá, del Señor Jesús. Esa idea un poco que sobre todo la Iglesia vive en el Adviento, pero que en cualquier caso es algo que tenemos que tener siempre presente, sabiendo que nuestro tiempo en este mundo es limitado y que el mundo mismo es también limitado. Por eso tener esa espera, que no quiere Jesús que sea para el miedo o el sufrimiento, sino para la esperanza, teniendo en cuenta que en las manos en las que está todo son las de un Padre bueno que nos ha hecho porque nos quiere. Y hoy celebra la Iglesia la memoria del último Papa que se ha muerto, Juan Pablo II, que ha sido ya hace unos años canonizado. Digamos que es el Papa ha tenido un pontificado muy largo y es bastante actual, por lo que es un Papa que todos tenemos muy presente. Si hablamos de San Pío X o hablamos de San no sé cuántos de los papas, los vemos como lejanos, los vemos como de la historia. Juan Pablo II lo vemos mucho más presente, incluso casi podríamos decir demasiado cercano todavía para tener incluso una visión más completa. Y hoy estamos celebrando este santo, Juan Pablo II. Digamos que después de muchos papas que habían sido todos italianos, fue el primero que fue elegido, Carol Wojtyła, por los cardenales cuando se juntan en el cónclave y eligen votando por 2/3, eligen algo no italiano desde hacía mucho tiempo, y además para ser papa, digamos, joven, bastante joven. Entonces, digamos que tuvo ya desde el principio aquel atentado famoso que estuvo a punto de acabar con su vida, el 13 de mayo, y al año siguiente le llevó aquella bala a la Virgen de Fátima, que había sido en el día de su santo. Y después, digamos que, como todo pontificado largo, podríamos encontrar cantidad de cosas, seguramente no en todas acertó, pero sí que podemos ver una característica muy importante de Juan Pablo II, que fue un gran misionero, fue un papa que acudió a una cantidad increíble de lugares. Es impresionante, hay poquísimos sitios, nosotros decimos en Navarra, estuvo en Navarra, digamos en Guipúzcoa, estuvo en Guipúzcoa, estuvo en Zaragoza, varias veces estuvo. Es un papa que se recorrió. Es verdad que tenemos que pensar que los papas del siglo XV lo tenían mucho más difícil, no tenían los aviones que a Italia para ir de un lado a otro, pero tuvo esa, vamos a decir, ese carisma de llegar a acercarse a todo el mundo, en las distintas culturas. Fue un hombre que tuvo una gran capacidad de aprender idiomas, una gran capacidad también tenía de interactuar con el público. Un papa que tenía una capacidad impresionante cuando hablaba de atraer la atención, de mantener a la gente en vilo, de poner de pie estadios y llenarlos completos a lo largo del mundo. Hoy celebramos su santo y le pedimos su ayuda. Le pedimos su ayuda. Los santos son intercesores.
le pedimos que desde el cielo nos proteja, nos anime y sobre todo nos mande una fuerza para reavivar nuestras comunidades cristianas de nuestros pueblos. Tenemos ahora nuestras súplicas, las que nos pedimos en este día de hoy por el Papa. Nos acordamos de nuestro Papa Francisco para que Dios le dé su fuerza, Dios le dé su gracia. Roguemos al Señor. Nos acordamos también en este día de hoy por las personas que están buscando trabajo, para que Dios les dé salud para poder trabajar, trabajo para poder vivir. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recuerda este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, en la fiesta de Juan Pablo II te pedimos que nos sirva de provecho esta ofrenda, por cuya inmolación concediste que se perdonasen los pecados del mundo entero por Cristo nuestro Señor. Amén. Jaume Azueki, Espiritualekin, Bora Biozat, Nabakak Kabu, Eskerrak Goiko de Jaumení. Comida eta Zen. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan Pablo, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza eterna que será derramada por
vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onenitates, onekineta, oningan, zuri eta jakoiko albuzi horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta intzal guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agindut erakutsi jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure alta, zuetan zerana, zure izan izrei zena, gaur izrei erreinoa, egin izren naia, zua bizina rearte, nahi guztua, notako horria, gazitzeko horra, gure guzteko naiz, gazia bizkero, da izkutari nahi gaman, baina nantera baztezi gaiztik. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de la Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Y daos eternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, bajo la red tuya para personarme.
Dios produzca su fruto en nosotros, en esta fiesta de San Juan Pablo nos proporciona al mismo tiempo ayuda para la vida mortal y nos obtenga el gozo de la felicidad eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Un aviso, como sabéis, ha fallecido Juan Azquíos. El funeral por el eterno descanso de su alma tendrá lugar mañana a las 6:30 de la parroquia. Ahora solemos tener el sábado la misa, será mañana el funeral por Juan Azquíos. Jauna zuekin, bedikaz itzatela jainko guztiarena bekak eta semeak eta Espiritu Santuak Amén. zoazte jaunaren bakean. Eskerrak Juari.